Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Bula Espinosa. Soy el instructor en el curso, encargado del área de ética. Inicio esta sesión en línea programada para la mañana de hoy, viernes 24 de julio del 2026, dentro de los proyectos de formación, análisis y desarrollo de software, fichas números 313 45 31. 311-8296. Y en el Tecnólogo de Desarrollo Multimedia Web, ficha número 311-8418. Bueno, el objetivo principal de esta sesión en línea es que revisemos de manera particular, de manera singular, ¿cierto? Las recomendaciones que se requieren al momento de adelantar las actividades de la transversalidad de ética que corresponden a la fase 4, la fase de evaluación, que es la que se encuentra actualmente desarrollando en los cursos mencionados, ¿no? Y evidencias que corresponden a la competencia 210-201-501. Esa competencia es de ética, actividad de aprendizaje 2. Como lo dijimos o como lo dije en la pasada sesión en línea, en la guía de aprendizaje 11, la cual corresponde a los cursos de análisis y desarrollo de software, y en la guía de aprendizaje 8, en el tecnólogo de desarrollo multimedia web, se reflejan 12 evidencias de ética, pero nosotros solamente vamos a habilitar para su trabajo y presentación 7 de ellas. Esta decisión, pues, como les había indicado también anteriormente, la tomé como en el sentido de poder, o con la intención, ¿cierto?, de poder aliviar un poco esa carga académica que vienen ustedes abordando, ¿cierto?, reduciendo en un gran porcentaje estas evidencias, y esto sí siempre, pues, que con las que hemos dejado habilitadas, estas 7 que quedan habilitadas, se cumpla cabalmente, pues, con los resultados de aprendizaje previstos en las respectivas guías de aprendizajes. Entonces, aquí en pantalla, ¿cierto? Aquí en pantalla entonces vemos cuáles son el total de las evidencias. La primera que nos correspondió, ¿cierto? En la sesión en línea que formalizamos o que socializamos en la anterior sesión en línea número 1 de ética, el taller para comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad, y la segunda, un foro sobre las características del trabajo en contexto local. Estas dos evidencias pues han venido habilitadas desde las semanas pasadas. Es cierto que en esta última semana hemos tenido algunos inconvenientes con el técnico, con la plataforma, ¿no? La han estado reparando y ha tenido algunos inconvenientes pues que nos han impedido poder o habernos ceñido más a lo que queríamos, ¿no es cierto? De poder haber adelantado un poquito más estas actividades, y en ese sentido pues vamos un poquito ahí como colgados como por una semana, ¿no? Em, la tercera evidencia es informe sobre el trabajo decente. eh, Corresponde a la actividad de aprendizaje 2, y al aprendizaje 2 también corresponde gráficos sobre la negociación colectiva. Esto quiere decir que estas dos evidencias son las que están, ustedes las ven en pantalla resaltadas en amarillo, son las que vamos a socializar en esta sesión en línea. Y las tres últimas que ya corresponden a la actividad de aprendizaje 3, y una cuarta, ¿cierto? Y una tercera actividad de aprendizaje 4, ya las vamos a socializar la próxima semana, que son gráficos sobre la negociación colectiva, mapa mental sobre la violación de los derechos perdón, son mapa mental, violación de los derechos del trabajo, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, y también habilitaremos otro foro, ¿no? Foro Estado Social del Derecho. Recuerden que la semana pasada, o hace 2 semanas precisamente, más bien,
habilitamos el foro sobre características del trabajo en el contexto local. Ya algunos de ustedes pues han venido presentando sus participaciones y ya se encuentran retroalimentadas y calificadas. Entonces, para que sepan que ese foro está disponible, está ahí en plataforma y ya tiene varias semanas, entonces para que por favor aquellos que no lo hayan hecho pues vayan presentando sus debidas participaciones. Bueno, vamos a dar un poquito la competencia. La competencia que nosotros estamos abordando o estamos tratando de cumplir, ¿cierto? Con estos actividades de aprendizaje, con estas actividades que estamos desarrollando de ética, ¿no? Es la 210, como les decía, la 210-201-501. Esta textualmente nos dice ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Pero es importante, como se los había dicho también, ¿cierto? En la anterior sesión en línea, vuelvo y le hago énfasis en algunas indicaciones que son importantes de la forma, pues, como he organizado el estudio y socialización y presentación de estas 7 evidencias que les he presentado. Primero, en el espacio de hoy, 24 de julio, socializaremos las evidencias que corresponden ya a la actividad de aprendizaje 2. La actividad de aprendizaje 1 lo hicimos en una sesión en línea anteriormente a principios de julio, ¿cierto? En este momento estamos abordando la actividad de aprendizaje 2. Y así lo podemos ver, ¿cierto? Como lo están ustedes o lo pudieron ver en la diapositiva anterior, aquí están, donde pues les resalto las dos evidencias que nos corresponden, ¿cierto? Que son el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, principios relativos a los derechos fundamentales, OIT 2010. Y otra evidencia o segunda evidencia, gráficos sobre la negociación colectiva. Como le había indicado, si vamos a la guía de aprendizaje, ustedes van a ver que en la actividad de aprendizaje 2 hay 4 evidencias. Yo suprimí el 50%, 2 de ellas, y dejé habilitadas estas 2, que son las únicas inclusive que les van a aparecer pues disponibles en la plataforma. Entonces, por eso no va a haber ningún inconveniente ni se van a tener ningún enredo allí. Bueno, bueno, sí, ya como segunda indicación que les quería dar, también vuelvo y le recargo, le recalco, ¿cierto? Que para el desarrollo de estas evidencias es necesario que ustedes realicen una lectura, realicen un estudio, comprendan y analicen ese material de formación que les está entregando la plataforma a ustedes, que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo. Este material lo van a encontrar disponible pues en el espacio materiales de formación. En el caso de los cursos de análisis y desarrollo de software, en la actividad de proyecto 7, materiales de formación, allí van a encontrar derechos fundamentales del trabajo. Y en el curso tecnólogo de desarrollo en multimedia web lo van a encontrar en la actividad de proyecto 8, ¿cierto? Fase de evaluación, que es donde encontramos actualmente desarrollado. ¿Por qué les digo esto, hombre? Porque es muy importante que ustedes hagan este análisis, que hagan este estudio, porque eso depende que puedan comprender y saquen todos esos conocimientos, todas esas habilidades, todas esas ideas, toda esa reflexión que hacen posible y logran que ustedes puedan adelantar en buena forma estas evidencias que se les están proponiendo. Bueno. Entonces, vamos a ver la primera evidencia que vamos a tratar, ¿cierto? Y se denomina informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo y principios relativos a los derechos fundamentales. Con esta evidencia, pues vamos a tratar un tema que no solo es fundamental para entender el mundo del trabajo, sino también para comprender cómo se construye
una sociedad más justa y equitativa. Y sobre todo, pues también democrática, ¿no? Y ahí nos hacemos un cuestionamiento, ¿qué es trabajo decente? Entonces podemos decir que el concepto de trabajo decente fue formulado por la Organización Internacional del Trabajo como una respuesta integral a los desafíos del mundo laboral contemporáneo. No se trata simplemente de tener un empleo, sino de tener un empleo que sea productivo, que ofrezca una remuneración justa, que tenga condiciones laborales seguras, protección social, oportunidades de desarrollo personal y profesional, y sobre todo que se garantice la libertad para expresar opiniones, organizarse y participar en las decisiones pues que afectan la vida laboral. En Colombia, pues hablar de trabajo decente implica enfrentar una realidad compleja, a pesar pues de los avances normativos y constitucionales, aún persisten altos niveles de informalidad, precariedad laboral, pues de desempleo juvenil, brechas de género y violaciones a los derechos laborales. El trabajo decente no solo es una aspiración ética, sino una necesidad estructural para el desarrollo sostenible del país. En cuanto a la ciudadanía, esta pues ya es un concepto que amplía la visión tradicional del trabajador como mero ejecutor de tareas, implica reconocer al trabajador como un sujeto de derecho, como un ciudadano pleno dentro de ese espacio laboral, y esto significa que el trabajo no debe ser visto únicamente como una relación económica, sino como un espacio de ejercicio de derechos, de participación y de dignidad. En Colombia, esta ciudadanía laboral se ha visto históricamente debilitada por prácticas como la tercerización abusiva, la informalidad, el desconocimiento de los derechos sindicales y la falta de garantías para la negociación colectiva. Y es que fortalecer la ciudadanía laboral implica garantizar que todos los trabajadores, sin importar su sector o tipo de contrato, puedan ejercer sus derechos fundamentales sin temor a represalias. Con relación a los derechos laborales, podemos decir que se dividen en dos grandes categorías, los individuales y los colectivos. Los derechos laborales individuales, pues son aquellos que protegen al trabajador como individuo. Ahí se incluyen pues el derecho a un salario justo, a la seguridad social, a la salud ocupacional, a la estabilidad laboral, a la no discriminación, entre otros derechos, ¿no? En Colombia estos derechos están consagrados en la Constitución Política y en el Código Sustantivo del Trabajo, como también en tratados internacionales que nuestro país ha ratificado, ¿no? Y los derechos colectivos laborales ya son aquellos que protegen a los trabajadores como grupo. Aquí encontramos el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Estos derechos pues son esenciales para equilibrar las relaciones de poder entre empleadores y trabajadores y para garantizar condiciones laborales justas. Sin embargo, en Colombia pues el ejercicio de estos derechos colectivos históricamente siempre ha sido obstaculizado, ¿no? La violencia contra líderes sindicales, la estimación de la actividad sindical y las restricciones legales han limitado siempre pues la capacidad de los trabajadores para organizarse y defenderse en sus intereses, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha llamado pues la atención en múltiples ocasiones sobre estas problemáticas, instando pues al Estado colombiano a adoptar medidas efectivas para proteger pues esa libertad sindical. En relación a estos principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT establece 4 principios fundamentales que deben ser respetados, dice ella, cierto, por todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, su adhesión a conflictos específicos, a convenios específicos, perdón. Estos principios son que en el país exista una libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva,
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y cuarto, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos principios no son negociables, son la base ética y jurídica sobre la cual debe constituirse cualquier política laboral. En Colombia, aunque se han ratificado estos convenios internacionales correspondientes, la implementación efectiva de estos principios sigue siendo todavía un reto. Ejemplo, vemos en nuestro país todavía mucho trabajo infantil, este persiste en zonas rurales también, ¿cierto? Y en zonas urbanas marginales. Y también pues vemos todavía mucha discriminación por género, por orientación sexual o etnia, que siempre ha o continúa afectando el acceso de las personas en general a un empleo digno. Vemos cómo nuestro país enfrenta múltiples desafíos para garantizar el trabajo decente y la ciudadanía laboral. Tiene una alta informalidad. Más del 50% de los trabajadores están en condiciones informales. Esto significa que no tienen acceso a seguridad social ni a protección laboral. También existe mucha desigualdad de género. Las mujeres se enfrentan a las mayores tasas de desempleo, menores salarios y dificultades para acceder a cargos de liderazgo. Existe violencia sindical. Colombia ha sido uno de los países con mayores índices de violencia contra los sindicalistas y existe mucho desempleo juvenil. Existen o hay muchos jóvenes que tienen dificultades para ingresar al mercado laboral y cuando lo hacen, eh, cierto, suelen entrar en condiciones precarias. Frente a estos retos, pues es necesario fortalecer las instituciones laborales, que se promueva un diálogo social, garantizar la inspección laboral efectiva y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en el trabajo. Para concluir con esto que les he venido conversando o hablando, el trabajo decente y la ciudadanía laboral en Colombia no solo es una cuestión técnica jurídica, considero pues también que es una apuesta por la dignidad humana, por la justicia social y por la construcción de una democracia real en el ámbito laboral. Los derechos individuales y colectivos no son solamente concesiones, son conquistas históricas que deben ser defendidas y ampliadas. Ustedes como futuros profesionales, como ciudadanos y líderes, tienen un papel fundamental en esta transformación. Por eso conocer, exigir, promover el respeto de los derechos laborales es parte de la construcción de un país más justo, donde el trabajo sea verdaderamente un espacio de realización personal y colectiva. Para realizar, ya entrando ya propiamente a la socialización de lo que vamos a hacer en esta evidencia que estamos viendo aquí en la diapositiva, vemos que ustedes van a consultar información sobre el trabajo sobre el trabajo decente y el trabajo digno y van a observar el video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo que les estás hablando en un principio, ¿cierto? Que ustedes van a consultar y que está en la plataforma que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo. Una vez ustedes hayan consultado, hayan visto los videos, todos los enlaces pues que les suministra la plataforma en ese sentido, ustedes van a proceder a contestar 6 preguntas o cuestionamientos. Estos son, la primera, van a responder al cuestionamiento qué consideran o qué es para ustedes el trabajo decente. La segunda, cuáles son los principios del trabajo decente. Tercero, cómo definiría el trabajo digno. Cuarta, ¿por qué hablar del trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Una quinta cuestionamiento que van a resolver es cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo y van a explicar su respuesta. Y la sexta y última, ustedes con la información de amigos, familiares u otras personas, van a describir en un texto algunos casos de personas que ustedes observan en su medio que trabajan en condiciones inadecuadas porque ven ustedes que ese trabajo no corresponde a un trabajo decente. Entonces, la resolución de esos 6 cuestionamientos que ustedes ven allí
y que también encuentran pues en la plataforma indicado, ¿no? De qué es lo que deben hacerlo ustedes en un documento Word, un documento PDF, ¿no? Ahí amplío el tipo de trabajo que pueden enviarlo, ¿cierto? La resolución o inclusive en un PowerPoint, ¿no? Y van a resolver estas 6 cuestionamientos. De eso se trata esta primera evidencia. Y ahora vamos a pasar a la segunda evidencia. Se denomina gráfico sobre la negociación colectiva. Buenos días, Luis Felipe. Ya vi que estabas presente. Empecé la sesión en línea, todavía no, pues, eres el único aprendiz que se ha hecho, pues, presente. Ya había empezado cuando vi que te habías unido. Bueno, como vemos en pantalla, la segunda evidencia que estamos socializando en esta semana corresponde a gráficos sobre la negociación colectiva. Aquí nuevamente, pues, les reitero que ustedes deben leer, hacer una lectura, un estudio de ese componente formativo de que les he hablado, derechos fundamentales del trabajo, que está en la plataforma, ¿no? Ahí, que como les decía, se incluye video y documentos anexos que ustedes pues deben leer, deben estudiar. Y vamos entonces a trabajar sobre esta actividad, que nos habla allí también sobre lo que es la negociación colectiva. ¿Y qué podemos decir de ella? Que es un mecanismo eh, que no solo representa una herramienta jurídica, sino también un instrumento de transformación social, de construcción de equidad y de fortalecimiento de la democracia en el ámbito del trabajo. La negociación colectiva, en su esencia más profunda, es el proceso mediante el cual los trabajadores que se encuentran organizados colectivamente eh, se presentan a dialogar con los empleadores para, de común acuerdo, ¿cierto?, lograr condiciones laborales que superan los mínimos legales. Es decir, no se trata únicamente de cumplir con lo que exige la ley, sino de construir acuerdos que reflejen las necesidades reales de quienes hacen parte del mundo laboral. Entonces, a través de un acuerdo que celebren los trabajadores a través de sus sindicatos con sus empleadores, pueden llegar a una negociación colectiva donde se les dé un bono anual de remuneración, lo pongo como ejemplo, o les den un poco más del salario mínimo. Supongan que el salario mínimo está en 1.750.000, lo pueden llevar a 2,5 millones, ¿cierto? Debido a las condiciones propias de ese trabajo que están desempeñando, de los ingresos que tenga la empresa, de ese acuerdo que logren colectivamente con su empleador, ¿no? Entonces, eso por eso es tan importante. Entonces, como les decía, no se trata únicamente con que se cumpla con los requisitos de ley, sino que se pueden construir acuerdos que reflejen pues las necesidades reales de quienes están haciendo parte del mundo laboral. Siempre hemos escuchado, ¿cierto?, que los trabajadores, por lo menos de Ecopetrol, de algunas entidades como Ecopetrol, ¿cierto?, gozan de una serie de beneficios adicionales, pues que se han ganado a través del tiempo, a través de negociaciones colectivas con su empleador, porque están desarrollando una actividad más lucrativa, una actividad que tiene algunos requisitos o unas exigencias adicionales para el trabajador. Entonces, eso, en ese caso, su empleador lo tiene en cuenta y a través de esa negociación colectiva, pues llegan a esos acuerdos que son beneficiosos para todas las partes, ¿no? En Colombia, pues este proceso está reconocido constitucionalmente y está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Así, no, así también, pues como normas específicas que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, incluyendo decretos que reglamentan su aplicación en el sector público. Desde una perspectiva histórica, la negociación colectiva ha sido una conquista de los movimientos sindicales que durante muchas décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos. En Colombia, este derecho ha enfrentado múltiples obstáculos, desde la estigmación de la actividad sindical hasta la violencia contra líderes obreros.
Sin embargo, su importancia ha sido reafirmada por organismos internacionales, como les hablaba anteriormente, por la OIT, que ha instado al Estado colombiano para garantizar su ejercicio pleno y efectivo. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante? Nos preguntaríamos, ¿no? ¿Por qué es tan relevante la negociación colectiva en el contexto colombiano? Y respondemos a este cuestionamiento diciendo, pues porque permite que los trabajadores participen activamente en la definición de sus condiciones laborales. No se trata siempre de verlo como una relación, las relaciones laborales, verlas de forma vertical, donde el empleador siempre impone y el trabajador acata, sino una relación horizontal donde ambas partes se pueden sentar a dialogar, pueden proponer y pueden acordar, ¿no? Este diálogo social es fundamental para la paz laboral, para la productividad y para la justicia en el trabajo. En Colombia, pues la negociación colectiva puede darse en distintos niveles en la empresa, en el sector económico o incluso a nivel nacional, ¿no? Aunque la mayoría de las negociaciones se realizan a nivel empresarial, existe un creciente interés por fortalecer los espacios de diálogo sectorial y nacional, especialmente en el sector público, donde se han establecido mesas de concertación que buscan siempre como armonizar esas demandas de los empleos con las posibilidades del Estado. Es importante también pues destacar que la negociación colectiva no se limita solamente a aspectos salariales, no solamente es que es cierto que se incremente o que se les dé dinero o que se les se les suba el dinero que recibe el empleado, ¿no? También abarca temas como una mejor jornada laboral, el tema también de una mejor salud, que se les brinde por parte de la empresa una mejor salud y seguridad en el trabajo, se les dé la posibilidad a los empleados de una mejor formación profesional, capacitándolos, ¿no? También pues una igualdad de oportunidades, una estabilidad laboral y otros aspectos que inciden directamente en la calidad de vida de los trabajadores. En ese sentido, pues la negociación colectiva se convierte en una herramienta para humanizar el trabajo, para dignificarlo y para hacerlo compatible con los derechos fundamentales. Sin embargo, cierto, el ejercicio de la negociación colectiva en Colombia siempre ha afectado desafíos estructurales y uno de ellos pues es la baja tasa de sindicalización que limita la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente. Eh, la negociación colectiva pues también vemos que tiene un impacto positivo en la economía. Diversos estudios han demostrado que los países con sistemas sólidos de negociación colectiva tienden a tener niveles de desigualdad, tienden a tener una mayor cohesión social y a tener unos mejores indicadores de productividad. Eso se debe a que los acuerdos colectivos permiten distribuir de manera más equitativa los beneficios de crecimiento económico y esto pues a su vez reduce los conflictos laborales, se fomenta un clima de confianza entre los empleadores y trabajadores que todo va a terminar lógicamente redundando en una mejor productividad de la empresa, ¿no? En conclusión, pues podemos decir que la negociación colectiva es mucho más que un procedimiento legal, es una expresión de ciudadanía laboral, una herramienta de justicia social y un pilar de la democracia en el trabajo. En Colombia, su fortalecimiento requiere voluntad política, compromiso empresarial y participación activa de los trabajadores. Solo así, pues creemos que se puede construir un modelo laboral que sea verdaderamente inclusivo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos. Entonces, ya después de haberle hablado de estos conceptos y de que ustedes hayan leído el material que se encuentra para ustedes, como les había dicho en la plataforma, eh, y que ustedes ya tengan toda esta información clara, van a elaborar un gráfico que presente la información anteriormente consultada que ustedes estudiaron y van a resolver tres preguntas. ¿Qué tipos de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la Organización Internacional del Trabajo respecto a la negociación colectiva?
Esto lo van a hacer a través de un gráfico. Entonces ahí tienen que ser bastante creativos, ¿no? Y queda totalmente abierto pues a su creatividad, ¿no? Pueden hacerlo en Word, en PDF, en Canva, ¿cierto? Hay varias herramientas en la en línea que ustedes pueden utilizarla, en PowerPoint. Lo importante es que sea un gráfico y donde se le dé respuesta clara a estos tres cuestionamientos. ¿Qué tipos de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? De eso se trata estas dos evidencias de las cuales he hablado en la mañana de hoy. Corresponden a la actividad de aprendizaje 2 de la competencia 210-201-501 en los cursos pues que estamos tratando, ¿no? En la fase, nos encontramos, ¿cierto? En la fase de evaluación, ya prácticamente en la recta final de este curso. Recuerden que estoy pendiente, he venido durante todas estas semanas ahí pendiente, calificando y retroalimentando sus actividades. Todo esto muy importante para que aprueben todos sus resultados de aprendizaje y no tengan ningún inconveniente, sobre todo ya que estamos en la recta final de esta etapa lectiva, ¿no? No tengan inconveniente. Es cierto también que esta última semana, cierto, hemos tenido muchos problemas técnicos. Yo tenía muchas dudas de que se pudiera hacer esta sesión en línea. Está molestando bastante la plataforma, pero sin embargo, pues parece que todo ha salido bien y grabación de esta sesión en línea quedará disponible para ustedes a partir de la fecha, ¿no? Para que pueda ser consultada y por todos. Bueno, le doy la palabra. No sé, Luis Felipe, si quieres decir algo, tienes alguna duda. Aquí veo que me escribiste en el chat. ¿Este gráfico de la segunda evidencia es más parecido a una infografía o qué tipo de gráfico se debe realizar? Precisamente sí, una infografía es un gráfico. Podríamos hacer un símil sobre eso, ¿cierto? Entonces ahí no habría ningún inconveniente porque una infografía es un gráfico. O sea que desde ese punto de vista tienes toda la razón. No hay ningún inconveniente. Solamente es cierto, mucha creatividad y tener un poquito ahí como de, de manejo de la herramienta que pues destinen ustedes para realizar la evidencia. Se trata de dos evidencias que no son muy complicadas y ya solamente pues nos quedarían pendientes las evidencias de la actividad de aprendizaje 3 y la 4. La 4 es un foro y dos actividades de la 3 que las haríamos a más tardar, tenemos que estar haciéndolas las próximas semanas. Como sabemos, ya los términos se han acortado bastante y estamos ya como que en la recta final, entonces tenemos que darle ya la mayor celeridad a este asunto. Entonces, Luis, está todo comprendido. Dejo abierta, pues, ya están habilitadas en la plataforma las evidencias para que por favor, pues, trabajen en ellas y yo estaré pendiente para calificarlas y retroalimentarlas. Las anteriores, pues, me he demorado un poquito, pues, por tanto inconveniente, como les había dicho, estas últimas semana y media, ¿no? Hemos tenido mucho problema ahí al entrar a la plataforma, estuvo ahí, pues, en reparación y no ha quedado, pues, ha quedado así como un poco que te conectas y de pronto te saca, por lo menos a mí no me ha dejado trabajar 100%. Pero bueno, entonces, no siendo más, me despido de ti, Luis Felipe, te doy las gracias por tu compromiso, por estar cumpliendo cabalmente con tu responsabilidad de hacerte presente. Eh, Muchas gracias, te reitero que tengas un buen fin de semana y quedamos pendientes, quedo pendiente de tus actividades. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Quedamos pendientes entonces para la próxima semana. Hasta luego.